Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a la comunidad Javerín Tobim. Estamos celebrando el Kabbalah Shabbat en presencia de los amigos, hermanos de la comunidad, disfrutando de lo que es la presencia del Señor. Y bueno, hoy tenemos una temática importante que la va a dar un amigo de la comunidad, uno de los pilares, que es Pablo Wildau. Él es periodista judío mesiánico que cree en Yeshua. Primero les quiero decir, para todos aquellos que se quieran sumar a nuestra comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintobim@gmail.com y también suscribirse a nuestro canal de YouTube gratuitamente, que es Comunidad Javerín Tobim. Pablo les va a presentar el título de la reflexión y luego la va a desarrollar. Cuando quieras, Pablo, bendiciones. Muchas gracias, Marce. Shabbat Shalom. Chao, Para vos, shalom. para todos. Estamos acá nuevamente para brindar una reflexión que sea del agrado de todos, cuyo título en esta oportunidad es Yeladim. Yeladim en hebreo significa chicos o niños. Yelet, en singular, significa niño. El plural de esta palabra es Yeladim. O sea que niños es el título de la reflexión que vamos a dar el día de hoy, y ya a medida que avancemos vamos a ir viendo el motivo. Pero antes, yo elegí hacer una pequeña introducción con lo que está sucediendo en estos momentos en la Argentina. No es un momento fácil. El día de hoy es feriado en todo el país, porque lamentablemente ayer por la noche hubo un atentado, un intento de asesinato contra la vicepresidenta de la Nación. Por eso, tanto Buenos Aires, que es la capital, como el resto del país está convulsionado, y el presidente ha decretado feriado para el día de hoy, para que la gente pudiera expresarse. No es un momento para nada placentero en el que se vive hoy en la Argentina, como así tampoco lo es, supongo que en el resto de Latinoamérica, o en gran parte de Latinoamérica, y por qué no en todo el mundo. El mundo está viviendo momentos complicados, está convulsionado con guerras, con odio, con violencia, con problemas graves a nivel económico, financiero, gente muy pobre, gente muy rica, grandes desastres ecológicos, una brecha tremenda entre los que más tienen y los que menos tienen. En síntesis, el mundo no está para nada bien, y el Señor ha dicho que esto lamentablemente iba a ser así. Él lo pronosticó hace miles de años y en efecto es lo que está sucediendo hoy por hoy, y lo que el Señor dijo es que esto no va a mejorar, sino que va a ir en progresivo deterioro el mundo en el que estamos viviendo el día de hoy y en el que van a vivir las generaciones futuras. Bueno, ¿por qué esta introducción y por qué el título de Yeladim a la reflexión del día de hoy? Veamos directamente en la palabra cómo el Señor le habló a Moisés cuando estaba saliendo el pueblo de Israel de Egipto, y entre tantas otras leyes le dictó esta. Teníamos los 10 mandamientos y teníamos Deuteronomio 6:7, donde el Señor le dice a Moisés que a su vez le hable al pueblo que él comandaba para darles estas indicaciones. Entonces, Deuteronomio 6 y 7. Y dice el Señor: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, y ahí ponemos un énfasis especial, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Bien, entonces las instrucciones que el Señor había dado, entre los cuales estaban los 10 mandamientos, los hombres de Israel de aquella época tenían la obligación de comunicárselas a sus hijos, y estos a sus hijos, y así a través de las generaciones y generaciones. De esta manera la palabra del Señor iba a ir perpetuándose en los corazones y en las mentes de todos los israelitas. Bien,
¿Qué fue lo que sucedió? Lo que muchos de nosotros sabemos, ¿no? Esta cadena se cortó y el pueblo de Israel empezó a ir por el mal camino. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? De a poco empezó a desmejorar y empezó a caer en una decadencia por la cual el Señor en un momento se colmó, su paciencia se colmó, ya después de muchos siglos de haberle dado la espalda el pueblo de Israel al Señor, el Señor Adonai tuvo que obrar y castigar con fiereza a su pueblo, a su amado pueblo, y permitir que se lo lleven al cautiverio. Primero fue el pueblo de Israel, o los pueblos del norte, las tribus del norte, las 10 tribus del norte, que fueron llevadas al cautiverio, y unos 100 años más adelante también la tribu del sur corrió la misma suerte. ¿Por qué? Porque se habían alejado de las enseñanzas del Señor, y eso había traído su total decadencia. Se habían acercado a los ídolos, hasta que luego de muchos siglos de paciencia, el Señor se hartó y tuvo que obrar, y llegó su juicio, un juicio que a la gente de Israel y del pueblo israelita no le fue para nada agradable, pero el Señor tuvo que obrar y lo hizo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? El Señor da unas instrucciones y también ordena que los padres se la comuniquen a los hijos. Al no hacer esto, obviamente, de a poco, la gente, los israelitas, se van alejando del Señor. Es un fiel reflejo de lo que nos está sucediendo hoy en día en este mundo. La gente se alejó, le dio la espalda, y quizá la causa principal, por más que parezca muy, pero muy simple, es esa. Los padres han dejado de hablarles a sus hijos del Señor. Bien, veamos entonces otra instrucción del Señor, también en Deuteronomio, en esta ocasión 5:29, donde Adonai dice, Deuteronomio 5:29, ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Estaba prometiendo aquí a Adonai que si la gente, que si el pueblo de Israel seguía sus mandamientos, les iba a ir bien. Una consecuencia lógica y directa, porque las leyes y las instrucciones de Adonai no eran por capricho de él, por alguna otra cosa que no sea para el beneficio de sus amados hijos. Bueno, como dijimos, no lo hicieron. Se alejaron de Dios y eso trajo las guerras, el odio, la violencia y el caos. El Israel de hace miles de años es el mundo, es el reflejo del mundo que estamos viviendo hoy en día. Los hombres del futuro fueron los Yeladim del ayer. Los niños de hoy serán los hombres del futuro. Si a los niños de hoy los privamos de la enseñanza, de ese manual de vida, de la aplicación de ese manual de vida que es la palabra, seguramente cuando sean grandes lo van a sufrir y mucho. Sigamos adelante en el tiempo y vemos qué importante es para el Señor un niño, un Yelet. Hubo un rey muy sabio, como todos ustedes saben, en Israel, que fue Salomón, el hijo del rey David, que escribió una serie muy importante de proverbios, en los cuales también están las enseñanzas que los padres deben darle a sus hijos. Con el respeto reverencial a Adonai como principal fundamento. Y tenemos un clásico, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Eso es lo que dice Salomón, que fue el rey más sabio de la historia, es lo que escribió en Proverbios 22:6. Otro de los proverbios dice en 6:20, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Veamos aquí cómo, inspirado por el Señor, el rey Salomón le da la enseñanza a los padres para que a su vez se la transmitan a los hijos. Tenemos
Y ya en el Brit Hadashah, la palabra de Yeshua, en Mateo 19, 18 y 19, es el mismo Yeshua el que habla, diciendo mucho más adelante, también, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Y aquí tenemos también una enseñanza de padres a hijos, de hijos a padres: honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa enseñanza tantas veces mencionada. Como vemos, también hay enseñanzas de hijos hacia los padres. No se contenta el Señor con darles instrucciones solamente a los padres. Los hijos también tienen que cumplirlas. Lo vemos también en Efesios, donde es el apóstol Pablo el que habla, y escribiéndole a los habitantes de Éfeso, les dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Otra vez en Proverbios, el rey Salomón le da otro consejo a su gente y les dice: hijo mío, si tu corazón es sabio, también mi corazón se regocijará. Bueno, es claro, ¿no? La palabra del Señor nos brinda enseñanzas a los hijos y también a los padres. Siguiendo con la notable colección de proverbios, tenemos el 1.7, que dice: es el más sabio de todos seguramente, con él arranca. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Pasamos a Santiago, que siempre en la misma dirección, nuevamente en el Brit Hadashah, es el que habla. El apóstol Santiago, Jacobo, en realidad su nombre original, es el que dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Por eso, viene acompañado el consejo del conocimiento, y el conocimiento que es el conocimiento y la palabra de Dios, fundamentado siempre en las Escrituras. Santiago también dice en 1.5, Santiago 1.5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. O sea que el que no la tiene, el que cree que le falta sabiduría, qué mejor que pedírsela directamente al Señor, que Él se complace en darle sabiduría a sus hijos. Bueno, vemos que a través de la historia las cosas no fueron como el Señor había anunciado en Deuteronomio, cuando Adonai le había dicho a sus hijos que las instrucciones eran para cumplirlas. Algo falló y muy pronto. Una vez que el pueblo entró en la tierra prometida, de a poco comenzaron a alejarse de sus ordenanzas, y esto trajo la decadencia. El rey David fue el mejor de todos en cuanto a obediencia, en cuanto a enaltecer a la palabra de Adonai, en cuanto al respeto, y más allá de los pecados que él cometió, fue su subordinación hacia la palabra de Adonai lo que lo destacó. Pero después comenzó a verse el pueblo en problemas. ¿Por qué? Justamente porque los padres hayan quizás cortado esa cadena de enseñanza, así como David había hecho con sus hijos. El resto de los reyes que siguieron la cadena no lo hicieron. Y tenemos aquí las graves consecuencias. De hecho, también David se equivocó en la crianza de Absalón. En algo habrá fallado, porque en algún momento fue Absalón el que quiso quitarle la vida al propio David, siendo su padre. Bien, lo vemos, por ejemplo, que falló también Samuel, uno de los profetas más grandes que tuvo la historia bíblica. Falló también porque sus hijos no estuvieron a la altura de él, y dicen las Escrituras que
no solo eso, sino que hicieron en algún caso lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no es fácil, de ninguna manera es fácil. En algún momento pueden fallar los padres, en otro momento también pueden fallar los hijos. La cuestión es que hay que tener muchísimo cuidado en el trato, en seguir esta ordenanza que nos ha dado Adonai, porque la cadena es muy frágil y puede llegar a romperse en cualquier momento. De hecho, también lo sufrió el propio Salomón, que era el rey más sabio, y no pudo continuar con las enseñanzas de acuerdo a lo que venía en la generación posterior. Si seguimos la historia, tenemos que uno de sus hijos, Roboam, precisamente fue el que terminó con la unidad que tenía hasta ese momento el pueblo de Israel, y luego de caer en la idolatría, también el pueblo se sumergió en una guerra civil que duró siglos y siglos. Bien, entonces tenemos los niños, tenemos los chicos y también tenemos la familia, porque el Señor, así como hizo hincapié y puso énfasis especial sobre los niños, también lo hizo sobre la familia en general. La familia es uno de los más grandes ministerios que debe tener un ser humano. Una familia sana es más que nada en los caminos del Señor. Si uno se desvía, llegan problemas de difícil o de imposible solución. Pero Adonai quiere que lo pongamos en primer lugar, que no descuidemos a la familia más allá de hacerlo. Una cosa no significa que tengamos que dejar de hacer la otra. A la familia la tenemos que poner ahí arriba también, porque la familia es la célula de la sociedad. Si la familia se corrompe, la sociedad tendrá automáticamente integrantes enfermos de corrupción. Y como veíamos al principio, podemos, apenas levantamos la mirada, darnos cuenta de que esto es así en la sociedad de hoy en día, tanto en la Argentina como lamentablemente en el resto del globo terráqueo. Y vemos en cuanto a la familia las enseñanzas del apóstol Pablo, que en su primera carta a Timoteo dijo: repasemos entonces los que tienen palabra, primera de Timoteo 5:8, donde el apóstol Pablo es el que dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, acá lo tenemos haciendo hincapié y subrayando este concepto, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjense ustedes cuál es el concepto que tiene el apóstol Pablo para los que reniegan de la familia. Volviendo al libro de Proverbios, nuevamente Salomón es el que dice en Proverbios 16:7, la corona del anciano son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres. De generación en generación, Salomón habló de padres, de hijos y hasta de abuelos. El concepto de familia, entonces, está fuertemente unido a los caminos del Señor. Veamos cómo habló Josué, otro de los grandes líderes de la historia, cómo Josué habló de la familia. Y cómo habló de la familia, acá sí, conectada estrechamente a el Señor. Josué 24:15 dice, Josué 24:15, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, dice Josué, y aquí presten mucha atención, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y es que Dios, el Señor, Adonai, Hashem, Elohim, tiene una gran familia, y esa gran familia somos nosotros. En la gran familia de Dios, el Señor nos ve como sus hijos, porque fuimos revestidos, y aquí entramos en un momento clave de la reflexión, fuimos revestidos por la justicia de Yeshua.
que pagó en el madero los pecados que nos correspondían pagar a nosotros. Y entonces, como estamos en el Brit Hadashah, veamos lo que dijo otro de los apóstoles, Juan, en este caso, Juan 1:12, dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los que creen en Yeshua automáticamente son sus hijos, los que hacen también su voluntad. Y Juan, en su primera carta, primera de Juan 3.1, ha dicho, ha escrito, primera de Juan 3.1, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. En estrecha relación están aquí los Yeladim, los niños y los hijos. Somos hijos de Dios porque Yeshua, con su sangre, ha pagado el precio del castigo que merecíamos nosotros por nuestra condición de pecadores. Bueno, ya cuando vamos entrando en el tramo final de esta reflexión, quiero apelar a un lindo recuerdo de mi infancia. Muchos de ustedes saben que yo, entre los 8 años aproximadamente y los 13 años, hasta haber hecho mi Bar Mitzvah, tomé clases de hebreo y de historia hebrea y, bueno, de muchas cosas relacionadas al judaísmo en la comunidad Benei Tikva. En esa comunidad tuve yo y muchos otros compañeros un moré de Shirá, un maestro de música, como suele decirse, esa es la traducción perfecta, un moré de Shirá, un maestro de música que se llamaba Claudio, pero cuyo nombre era, en hebreo, era Kalman. Entonces, apelando a la memoria emotiva y a un lindo recuerdo, quiero referirme a lo que pasaba cuando Claudio, el maestro de música, saludaba a los niños de 10 años, de 11 años como yo, en aquella comunidad. Se presentaba diciendo con su guitarra, Shalom y Eladim, a lo que nosotros respondíamos, Shalom More Kalman, todo cantado, ¿no? En un tono muy simpático, muy pintoresco, nos saludaba Shalom y Eladim, y entonces aquí tenemos otra de las palabras claves. Shalom en ese momento era visto como un saludo, pero también, como todos sabemos, es sinónimo y es la traducción que tenemos aquí en el español, la palabra paz. Paz es shalom, shalom es paz. Entonces, el shalom está estrechamente vinculado a la paz que nos quiere dar el Señor Yeshua. Es un buen momento entonces para volver a la palabra y a recurrir a el Brit Hadashah en Mateo 18, del 1 al 6, que dice, Mateo 18, 1 al 6. En ese momento los discípulos se acercaron a Yeshua y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y él, presten atención, vuelve a hacer alusión a los niños. Y dice, él, Yeshua, llamó a un niño y lo puso en el medio de ellos. Y entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, sigue diciendo Yeshua, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Fíjense entonces la conexión entre un niño, entre un Yelet y lo que el Señor quiere que nosotros seamos, que tengamos la mente o el corazón, mejor dicho, de un niño. Y entonces vemos que Yeshua dijo también, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar, fíjense la advertencia de Yeshua, si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. La advertencia es muy severa de Yeshua. Habla con un corazón enorme cuando se refiere a los niños, pero también habla con una severidad muy, pero muy importante cuando dice que
no hagamos tropezar a un niño, cuando lo alejemos de lo que es el Señor. Tenemos también en el Brit Hadashah, Marcos 10, 13, 16, también en relación muy estrecha a esto, que dice que a Yeshua, Marcos 10, 13, 16, dice que a Yeshua le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que presentaban, a los que los presentaban. Viéndolo, Yeshua se indignó y les dijo, y aquí tenemos uno de los, versículos memorables de todos los tiempos, de todas las escrituras. Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto, o cierto os digo, y cuando Yeshua dice de cierto os digo, está poniendo un énfasis muy especial, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo de los brazos, poniendo las manos sobre él, los bendecía. ¿A quiénes? A los niños, a los Yeladim. Ya redondeando ahora sí en lo que va a ser el final de nuestra reflexión, vemos un versículo más también en el Brit Hadashah y también en Mateo. En esta ocasión, Mateo 19, 13 al 15, llevaron unos niños a Yeshua para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos, vemos que es otra versión, la de Mateo, muy similar, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Y Yeshua dijo otra vez, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, sobre los Yeladim, se fue de allí. Bien, amigos, nuestra fe entonces, sacamos como conclusión, nuestra fe debe ser la de un niño. A no confundirse, no una fe ciega, sino basada en la confianza hacia aquel que nos dice que el camino es por donde Él nos indica. Porque a un niño no lo invade la soberbia como generalmente nos pasa a los adultos, sino que más allá de una cuota de rebeldía que también tienen los niños y que es propia de los seres humanos, ellos tienen la humildad y la predisposición para aceptar que sus mayores están diciéndoles la verdad. Yeshua es el camino y es la verdad y es la vida. Sigamos el ejemplo de un Yelet, de un niño, y entremos al reino de los cielos, como el Señor fervientemente desea que hagamos. Bien, amigos, esto ha sido entonces la reflexión del día de hoy. Espero que los haya ministrado, que tengan ustedes, como siempre repetimos, un hermoso Shabbat Shalom junto a sus familiares y seres queridos. Shabbat Shalom. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Realmente una bendición la enseñanza. A mí me llevó a sacar algunas conclusiones que las quiero compartir ahora, porque después, dentro de lo que es el intercambio de opiniones entre todos, no van a quedar grabadas y me gustaría que queden en el video. El primer punto, bueno, yo también, al igual que Pablo, fui criado en el judaísmo, colegio primario hebreo, jardín de infantes, hablo el idioma hebreo bastante bien. Bueno, bar mitzvah, circuncidado, todas las normas del judaísmo. Y de hecho, con Pablo muchas veces en la radio, cuando hacemos el programa Somos Javerim, surgen estos temas. ¿Sí? Hablamos de cuando éramos chicos, alguna canción nos hace recordar situaciones de la familia, de la infancia, y uno enseguida adquiere identificación con el pueblo, desde lo emocional. Y ahí comparto un pasaje que es el que creo que le dice a Timoteo: recuerda que desde niño fuiste instruido en las Sagradas Escrituras. Cuando uno es instruido desde niño en la visión judaica pura, difícilmente se puede apartar o puede ser engañado, si a eso voy. Gracias al Señor, yo al haber sido instruido como judío, he podido ayudar a mucha gente que fue engañada, porque en los últimos tiempos la palabra dice que el enemigo trabaja con las artimañas del error. Desde el falso nombre del Mesías, Jesús, Jesucristo, celebrar Navidad, hasta errores que a veces pasan por alto, pero que son importantes, porque un mínimo desvío implica una contaminación. Mi ex pastor decía que un vaso de agua, yo le pongo solamente una gotita de cianuro y ya no es más agua, es veneno. Y eso pasa con la palabra adulterado, contaminada. Por eso nosotros insistimos en
buscar también en los textos lo más originales posibles. Por ejemplo, el Tanaj está escrito, yo tengo el interlineal en hebreo y en español, está el Brit Hadashah, me lo ofrendó Maxi en un momento, en griego, y es importante ir a los textos originales porque se van a dar cuenta que ha sido muy cambiada la palabra. Y cuando se cambia la palabra, se cambia el sentido y cambia, inclusive puede cambiar el destino. Eso es lo más grave. Como pasar de salvación a perdición, porque no estamos en la verdad. ¿Sí? De ahí la importancia a decir, bueno, fui estudiante desde niño. Ahora, ¿qué pasa con el que aceptó a Yeshua de grande o empezó a aprender la palabra de grande? Bueno, primero que todos fuimos niños y todos pasamos luego a ser grandes. Ahí vuelvo de nuevo a un pasaje. La palabra dice que en los últimos tiempos los padres volverán al corazón de los hijos y los hijos al de los padres. Es una promesa bíblica y estamos en los últimos tiempos. Entonces, muchas veces acá pasa que hay amigos de la comunidad que dicen, sí, pero mis hijos están rebeldes, no quieren congregar, ¿cómo hago para volver? Bueno, es muy sencillo. Ponete firme vos en el Señor, parate vos sobre la roca que es Yeshua. Y luego el Señor se va a encargar de tus hijos. Y lo mismo si sos hijo. Yo lo viví desde el otro lado, yo lo viví siendo hijo. Mi padre, Saúl, no quería saber nada con Yeshua. Se burlaba de mí cuando yo empecé en el camino. Me costó mantenerme firme con errores y todo, unos 15 años aproximadamente. Hasta que un día, yo he contado ya el testimonio, en un Yom Kippur, mi papá soñó que se iba a Israel y que estaba haciendo los trámites. Ya me parezco Carlos contando los sueños, Carlos de Australia. Y bueno, me pidió que yo le interprete ese sueño y yo lo que discerní le dije, mira, sí, puede ser que el Señor te quiera llevar a Israel, pero te lo tiene que decir Yeshua, yo no lo sé sinceramente. Aparentemente sí. Y pasó que mi padre, unas semanas después, enfermó gravemente, tuvo una ACV, y poco antes de eso aceptó a Yeshua. Fue ahí justamente en el Yom Kippur, ¿sí? En su último Yom Kippur. 2 semanas o 3 después partió con el Señor. Pero, ¿qué pasó para que mi padre termine aceptando y que se cumpla la promesa, cree en el Señor Yeshua y tú y tu casa serán salvos? Bueno, fue mi firmeza. Mantenerme a pesar de, que es lo que siempre insistimos, más allá de la prueba, de la tribulación, de tiempos de bendición, de tiempos de hambre, de todo tipo de tiempos. Eclesiastés dice que vamos a pasar todo tipo de temporadas. Es nuestra firmeza la que va a hacer que nuestra familia sea salva. Eso si somos puntal, siendo ya adulto. Y si ya es al revés, hijo, lo mismo. Si yo soy un niño y me mantengo firme, mi familia tarde o temprano va a llegar firme a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Es el pasaje. En los últimos tiempos, el Señor hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Por más dura que te parezca que está tu hijo, más rebelde que está, nada es imposible para el Señor. Es tu firmeza la que va a determinar la salvación de esa persona. Cree en el Señor Yeshua, te habla vos, cree vos. Y tú y tu casa serán salvos, pero cree vos. Creer es seguirlo, es hacer su voluntad. No solamente si creo, porque si no, no busca creyentes, busca seguidores. ¿Sí? Yeshua que decía, deja todo y sígueme, ven y sígueme. Los que no lo seguían no se hablaba más. El otro día yo creo que estaba hablando con Max y con Pablo Vidal, no recuerdo, y decía, nunca había Yeshua la palabra decir, vengan a un Zoom, insistir, vengan a una escuela de Madrijim. Él no hacía eso. Él se plantaba, sígueme. No quería, me busco otro. Así de simple. ¿Sí? Y nosotros tenemos que volver a eso. De hecho, yo voy a dejar de insistir. Porque no es el modelo bíblico. Y yo no decía, vengan a una clase de ping-pong, hay clase de teatro en la iglesia, en la congregación. No, ven y sígueme. Y si no me seguís es un tema tuyo. Porque ¿qué dice la palabra? Que las ovejas oyen su voz y la reconocen. Entonces no hace falta más que seguime. Si vos querés ser salvo, lo vas a seguir. Y si te equivocás, vas a esforzarte por corregirlo. A la persona que hay que andar rogándole, esa no es una persona del Señor. ¿Sí? Hay que orar por ella para que en algún momento el Señor le toque el corazón, pero esto no se trata de rogarle a nadie. Yo no veo a Yeshua rogándole a nadie que lo siga. De hecho, los niños lo seguían, volvemos a la reflexión de hoy, automáticamente. Lo veían a Yeshua y iban con él, porque discernían en el espíritu, porque los niños son puros. Entonces querían estar donde está la unción. ¿Sí? Yo lo noto hasta con Apolo. Apolo es un perro bueno, es un perro, santo no es la palabra, pero es un perro que la gente se le acerca sola. ¿Por qué? Porque ven esa pureza de corazón. Cuando el hijo tiene la pureza de corazón o busca tenerla, porque todos tenemos zonas oscuras, y el padre también, las cosas Dios las acomoda. Pero yo tengo que estar dispuesto
a seguirlo. ¿Sí? Y el tercer punto que quiero decir, lo voy a hacer en términos un poco más académicos, de cómo fue la reflexión. Pablo hizo un análisis muy bueno desde la visión micro a la visión macro. ¿Qué quiere decir? Él empezó analizando el Yeled, el nene, pasó a la Mishpajá, a la familia, y después pasó a la familia de Dios. Mishpajá Shel Adonai sería en hebreo, familia de Dios. Entonces, parte de una persona. Esa persona se mantiene firme, afecta a una familia. Esa familia se mantiene firme, afecta a una familia de la fe. Y vamos a seguir. Esa familia de la fe se mantiene firme, afecta a un barrio. Ese barrio se mantiene firme, afecta a una ciudad. La ciudad a una nación, la nación al mundo. Esos son los pasos. Eso es lo que hizo David. David empezó siendo él fiel. Cuando nadie daba 2 centavos, él estaba matando osos y leones. Solo Dios lo veía. El Señor vio su corazón, lo puso contra Goliat. Nadie quería ir. Él dijo, yo voy, otra vez. No le tuvieron que pedir. Saúl no le dijo, David venía a pelear. David dijo, yo voy. ¿Sí? Por eso digo, no hay que asombrarse cuando hay gente que va y viene. Preocupate por tu vida espiritual. De los demás se va a encargar el Señor. Ya se está encargando en realidad. ¿Sí? Gil, por favor, si puedes apagar el micrófono, gracias. Entonces, David pasó de pelear con osos y leones a pelear con Goliat. De pelear con Goliat a rey de Israel. Y de rey de Israel a unificar los 2 reinos. Y ser el imperio en ese momento Israel más poderoso de la tierra y de la historia de Israel. Esa posibilidad es para cada uno de nosotros. Todos la tenemos. David no tuvo un Dios diferente al que tenemos nosotros. Pero él fue por el llamado. Desde niño. Era un jovencito, era un muchachito. Fue instruido desde niño. Pero él tomó la oportunidad. Entonces, seamos sabios y tomemos las oportunidades que nos da el Señor. Cuando el Señor nos dice, andá y predicá, no te quedes callado en tu casa. Vos que clama en el desierto. No se trata de venir a un Zoom nada más y alimentarme yo. Eso es el 1% nada más. Estamos llamados a afectar personas, familias, almas, naciones. Pablo dijo algo muy interesante. El principio que hace el enemigo es quebrantar la familia. Y ahí entra la corrupción. O entra la corrupción en una familia, luego entra en la sociedad. Y ahí afecta a toda la nación. Es lo que está pasando en la Argentina y en prácticamente todos los países de Latinoamérica donde estamos llamados a hacer luz, a llevar una antorcha. Entonces, no nos tenemos que conformar con yo congrego. No, vos tenés que congregar y tenés que ir a hablarle a tu vecino, a tu amigo. Dios me salvó. Tenés que ir a hablarle al pueblo judío. El Mesías que vos estás esperando, yo ya lo conozco, Yeshua. Te voy a explicar por qué. Y así es como se afectan y se impactan las naciones. Por eso el Señor dice, necesito a uno. He hallado un hombre. De David decía, he hallado un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué encontró primero? Un niño, un Yeled, un jovencito que dijo, Señor, yo te voy a servir. Entonces, tenemos que ser, como alguna vez dije en otra reflexión, protagonistas y no espectadores. Venir a congregar y nada más. Eso no es ser parte del plan de Dios. El plan de Dios es que afectes multitudes, empezando por lo poco. Como hoy hablé con Maxi, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Empezá predicándole a tus hijos. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué vos no seguís a Yeshua? ¿Por qué no crees en él? O si crees, ¿por qué no obedeces? Vos decís que crees. ¿Y por qué no venís un Shabbat? Si el día de reuniones es el Shabbat. Empecemos por lo poco. Al compañero de trabajo, que quizás nunca le hablaste al Señor, tiene que saber que sos creyente. La palabra dice que lo que se esconde el almud no se puede esconder abajo. La antorcha es para llevarla alto. Somos antorchas del Señor. Y el Señor ya la encendió, y de hecho este momento es una antorcha. ¿Querías un momento frente a la zarza de Moisés? Es este. Ahora. Te está llamando y diciendo, ve y libera a mi pueblo. ¿Qué tenía de Moisés que no tengamos nosotros? Era tartamudo, tenía miedo, era proscripto, 40 años en el desierto vagando, no tenía nada especial. Tuvo algo que es lo que lo hizo diferente a todo lo demás. Que dijo, yo respondo al llamado, yo voy, Señor. Esa es la diferencia. Nada más. Y creerle como niños. Y vas a ver el poder de Dios en tu vida, en tu familia, en tu ciudad y en tu nación. Porque les quiero decir que Javerín Tobim está llamado a afectar naciones en el mundo. No estás acá de casualidad. Y lo vamos a hacer. Porque si no lo hacemos, siempre digo, habremos fracasado. Y Dios no nos llamó a fracasar. Y yo no voy a permitir que fracasemos. Y menos el Señor. Estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, que Dios ya la empezó, la va a terminar. ¿Querías un momento frente a la zarza? Es este. La zarza ahora está ardiendo delante nuestro. Y dice, ve y libera a mi pueblo. Mirá qué pavada de llamado tenés. Admirabas a Moisés, ese llamado es para vos también. Y en Éxodo 34:10 dice, cosas tremendas haré contigo. Tomalo, léelo después el pasaje. Éxodo 34:10. Cosas tremendas haré contigo. Y si todavía no lo crees, orá para que Dios te aumente la fe. Porque fe ya tenés. Se te dio fe como un grano de mostaza. Y la palabra dice que si la fe fuera como un grano de mostaza, lo voy a mostrar de nuevo. Así de chiquito, le dirías al monte, quítate y échate en el mar, y el monte lo va a hacer. Entonces, si nosotros oramos por una persona, va a ser sanada, porque oramos por fe. A menos que no sea la voluntad de Dios. ¿Pero por qué a los niños sí le pasa? Porque ellos lo creen. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si a un nene le decís, te voy a regalar un helicóptero, más vale que se lo regales, porque te va a volver loco hasta que se lo regales. Porque el chico ya lo creyó. Entonces, sed como niños. Para finalizar la reflexión muy buena que dio Pablo hoy. Bien, amigos, gracias por sumarse a la reflexión de hoy. A todos aquellos que quieran participar también en nuestra comunidad, pueden escribirnos un mail a comunidadjabrintobim@gmail.com y también nos pueden escribir a nuestro canal, suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Jabrín Tobim. Fueron ustedes muy amables. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom Lekunam. Nos vemos en la próxima emisión. Bendiciones, Toda Rabá. Muchas gracias.